Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de actualidad política y economía de la Argentina. Si es la primera vez que estás por acá y al final de este episodio te gustó este podcast, bueno, suscríbete. Estamos en las principales plataformas que alojan podcast y hoy, por supuesto, vamos a estar hablando de varios temas muy, pero muy importantes. Tenemos una charla, un reportaje muy interesante con el economista Andrés Borenstein para hablar de lo que está pasando en la economía, en una economía que para agosto se prevé una inflación de 2 dígitos, algo que finalmente Sergio Massa no pudo evitar, y cómo va a ser la economía desde ahora y hasta el 10 de diciembre, la fecha en que Alberto Fernández le entregará la banda y el bastón al próximo presidente de la nación. Todo esto en Micromundos, que empieza así. Cada rincón del país con nuestras ideas y propuestas concretas, que son capitalistas, occidentales, federales y progresistas, asibles e implementables. Lo único que está prohibido acá es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica. Hice una cirugía estética, la cual fui muy ingenua, con muy poca información. Confié en un profesional de la salud y puso algo en mi cuerpo, lo cual no estaba permitido. Sí hubo enojo conmigo de por qué me sometí a eso, qué buscaba, por qué buscaba eso, esa seguridad en lo externo, ¿no? Pero bueno, no tenía muy claro dónde estaba parada en ese momento. Pero bueno, en este caso me topé con una persona que sacrificó la ética que debe tener un médico por la estética. Acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso. Bueno. A eso de las 23 horas se recibió una alerta a través del sistema 911, el sistema integrado, sí, de que había un hombre que presentaba una herida, que estaba en una heladería de la Finuri Libertador. A las 11:05 arribó ambulancia con base en Ecoparque, tenemos una base ahí de 24 horas. Empezaron a compensarlo el equipo. Cuando ya lo trasladan a la camilla, entra en paro. Lamentablemente una herida mortal. Se lo siguió tratando de sacar de ese cuadro, siempre en paro cardiorrespiratorio. Más o menos a la hora este hombre fallece, un hombre de 42 años. Pablo, si yo fuese jefe de gobierno, no espero a que Bursaco venga a la Argentina. Ya lo te eché. Que no vuelva, Ya quédate allá de joda. Tal cual. Quédate a ver a la final, Quédate viendo maestro. tenis, Bursaco, quédate viendo tenis. Yo ya pongo un reemplazo. Hace 5 meses que asumió y le quedan 3 meses de mandato. Es realmente insólito. Y esto, para que nadie lo confundan, no es un programa platita, no es el plan platita, es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. Eso es, no es otra cosa. No es otra cosa. Es el plan justicia, no es el plan platita. Sí, el caso de Kirchner en Argentina y Alberto Fernández. Sí, el caso de Lula y de Dilma Rousseff en Brasil. O sea, esa gente está, digamos, el caso de López Obrador en México. Es decir, son personas que buscan instalarle a la Unión Soviética latinoamericana, cuando la Unión Soviética fue una máquina de empobrecer gente, ¿no? Todo lo que toca el socialismo lo destruye. El socialismo, digamos, siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además es un sistema asesino que asesinó a 150 millones de seres humanos. Yo no entiendo cómo pueden seguir creciendo en ese sistema.
O sea, porque ¿qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano. Carlos Melconian, el futuro ministro de Economía en caso que Patricia Bullrich sea presidente de la Nación. Esto sucedía en Córdoba, donde Carlos Melconian parecía más un candidato que un posible ministro, ¿no? Parecía él el candidato y no Patricia Bullrich, que lo veía sentadita desde un mostrador. Melconian, el mensaje de Melconian es claro. El mensaje de Melconian es: esto no es un salto al vacío, no vamos a hacer nada que no esté probado. Vamos a trabajar en forma sólida porque tenemos experiencia, porque ya gobernamos. Globalmente, ese es el mensaje de Melconian, que aparentemente, insisto, en el caso que Patricia Bullrich gane, va a ser superministro. La incorporación de Melconian como posible ministro de Economía de Bullrich tiene varias facetas positivas. Primero, le saca una carga importante a Bullrich, que es hablar de economía que no sabe. Las veces que Patricia Bullrich quiso hablar de economía, se equivocó, cometió errores y fue un hazmerreír. En cambio, Melconian tiene solvencia técnica para enfrentarse con Javier Milei, pero además tiene otra cosa: es de barrio, como Javier Milei. Entonces se puede enfrentar de igual a igual. De hecho, Milei ya dijo que no se quiere enfrentar con Melconian porque él no es futuro ministro de Economía, sino que aspira a ser presidente. Entonces él va a debatir con Bullrich y no con Melconian. Y Melconian va a salir a cruzarlo todo el tiempo. Me parece que esa va a ser la función de Melconian. Más allá de explicar la economía, va a ser cruzar permanentemente a Javier Milei. Melconian y Bullrich tienen dos caracteres fuertes. Si Bullrich llega a la presidencia y Melconian es un superministro con muchas funciones al estilo Cavallo, vamos a ver cómo será esa convivencia, que me imagino no va a ser nada fácil. Después de escucharlo a Melconian, escuchábamos un viejo fragmento de un reportaje a Silvina Luna, donde explica las complicaciones que empezó a padecer luego de esa operación que le hizo el doctor Aníbal Lotocki, que finalmente ocasionaron su fallecimiento esta semana, ¿no? Lotocki le puso metacrilato en sus glúteos y eso generó problemas en sus riñones que finalmente, después de muchas complicaciones y de una agonía realmente muy dolorosa, muy triste, ocasionaron su fallecimiento. A continuación la escuchabas a Flor de la B en su programa de Intrusos, justamente anunciando el fallecimiento de Silvina Luna, una persona realmente muy querida, una persona que luchó muchísimo, y es algo increíble que hasta hace muy poco tiempo Lotocki podía ejercer la medicina sin ningún problema, porque Silvina Luna no es la única víctima de Lotocki. Y lo que me parece más increíble todavía es que había gente que se seguía operando con Lotocki a pesar de todo lo que había sucedido. Luego era la palabra del director del SAME, Alberto Crescenti, explicando, contando, lo que fue la muerte del ingeniero Mariano Barberi, otro fallecimiento que causó muchísima indignación, bronca y bastante escándalo, y un escándalo político de proporciones que determinaron la salida del Ministerio de Seguridad de Eugenio Bursaco, porque Bursaco estaba en los Estados Unidos viendo un partido de tenis en el US Open. A ver, sobre esto varias cosas. La primera, si Bursaco hubiera estado en la Argentina, Barbieri también hubiera muerto. No hay nada que diga que si Bursaco hubiera estado acá, el hecho se hubiera evitado. Ahora, los políticos y los funcionarios se han desconectado tanto de la gente que generan estas cosas, ¿no? Generan que se tengan que ir. En otro momento tal vez no hubiera ocurrido, porque probablemente Bursaco hubiera tenido que ir a algún lugar a cumplir una función propia de su ministerio, o hubiera estado de vacaciones. Pero hay tanta bronca con la política y con los funcionarios que aun cuando no hubiera cambiado nada, el tipo se tiene que ir de todos modos, ¿no? Me parece que ese es el nivel de la relación de la sociedad con los políticos. A continuación estaba Leandro Santoro. Leandro Santoro es
el candidato del kirchnerismo para reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Y Santoro, enojado, y obviamente, como corresponde en política, haciendo leña del árbol caído, pedía la renuncia a viva voz de Eugenio Bursaco, ¿no? Que se tenía que ir inmediatamente. Como siempre, acá los políticos tienen la doble vara. Nunca lo escuché a Santoro, ¿no?, indignado y enojado con Aníbal Fernández o con Sergio Berni. Jamás, mucho menos pedirle la renuncia. De igual manera, ¿no?, que Santoro actúa con Aníbal Fernández y con Sergio Berni, cuando le preguntaron a Patricia Bullrich sobre si Eugenio Bursaco debía renunciar o debía ser echado, bueno, Bullrich también eludió el tema, no quiso explicar mucho. Si hubiera sido un kirchnerista el que hubiera estado viendo un partido en el US Open, seguramente Bullrich no hubiera dudado en pedirle inmediatamente la renuncia y juicio y castigo. Pero bueno, eso no ocurrió. Siempre Larreta tuvo problemas con los ministros de seguridad, ¿no? Martín Ocampo se tuvo que ir por aquel partido con River donde hubo varias piedras. Marcelo Alessandro se tuvo que ir en el medio del escándalo del Lago Escondido. Marcelo Alessandro tiene problemas para explicar qué hacía allí, y Eugenio Bursaco se termina yendo ahora. Después estaba Alberto Fernández. A ver, lo de Alberto Fernández es indignante, es triste, y hasta en un punto termina siendo gracioso. Un señor, o sea, este audio que acabamos de pasar, tiene una imagen, y Alberto Fernández estaba inaugurando una capa, creo que una capa asfáltica de la ruta 3, y le habían puesto una mesa en el medio de la ruta, y desde ahí hablaba a los gritos, enojadísimo, como si fuera un castrista que baja de Sierra Maestra exigiendo que los empresarios repartan la plata. La verdad es que este señor, que está completamente desaparecido, este señor que habla poco y cuando lo hace se equivoca y lo hace mal y lo hace a destiempo, y realmente uno quiere que su presidencia termine. La verdad es que, ¿quién es Alberto Fernández para decirle a un empresario que tiene que repartir la plata? ¿Quién es? ¿Él o cualquier presidente? De esto está cansada la gente. ¿Quién es Alberto Fernández para exigir a voz en cuello que los gobernadores, que los empresarios repartan la plata? Bueno, lo que tiene Alberto Fernández, él está enojado porque hay una rebelión. Hay una rebelión entre empresarios y gobernadores porque nadie le tiene miedo a Alberto Fernández, que se ha transformado en un hazmerreír. Alberto Fernández es una caricatura de presidente, no es un presidente. O sea, la Argentina, hoy el presidente, supongo que debe ser Sergio Massa. Y finalmente lo tenemos a Milei, y este audio es, digamos, la razón del título de este episodio de Micromundos, Excrementos Humanos, tiene que ver con este audio de Javier Milei. Y acá me quiero detener, porque cuando yo escuché esto, dije, ¿no nos estaremos comprando un problema mayor del que queremos resolver? Es cierto que la Argentina viene siendo muy mal manejada por los políticos tradicionales. Creo que sobre eso nadie lo puede discutir. Creo que sabemos que tenemos un problema económico serio, que tenemos un problema con el gasto, que no podemos dominar la inflación, que tenemos un montón de problemas para los cuales hay una serie de recetas, mejores y peores, con más o menos costo para la sociedad. Yo no me voy a meter en ese tema. Ahora, lo que digo es, ¿en serio la Argentina va a elegir un presidente que dice que un socialista es un excremento humano, que ni siquiera es humano? La discusión es esa. O sea, yo creo que a Milei no hay que discutirlo por la dolarización o por los vouchers. Me parece que tenemos que empezar a discutirlo por este tipo de expresiones. Milei no es un liberal, porque un liberal jamás diría esto. Un liberal respeta al otro. Es más, un liberal respeta al otro, aunque ese otro quiera aniquilar al liberal. Milei me parece a mí que termina siendo un fascista. Porque una persona que dice que un socialista es un excremento, ni siquiera es persona. Sino que se ha transformado en una cosa y que debe ser desechada, como se hace con un excremento. Un liberal jamás haría una cosa o pensaría una cosa así.
Y esto no es cualquier cosa. Porque si es un excremento, el día de mañana se lo puede desechar, se lo puede apalear, se lo puede correr, se puede ejercer con él cualquier tipo de violencia. Yo no coincido con un socialista, no coincido ideológicamente, pero primero lo respeto como persona y segundo, respeto su pensamiento, aun cuando ese pensamiento atente contra mí. Milei me parece que se olvida que el liberalismo es una filosofía de vida y no es un plan económico. Hay muchos liberales en la Argentina que se olvidaron de lo primero, haciendo hincapié en lo segundo. Por eso es que tantos liberales, o señores que se decían liberales, participaron en gobiernos militares y en dictaduras. Un liberal verdadero no participa en un gobierno militar, no participa en una dictadura. Entonces me parece a mí que Milei está cometiendo el mismo error de tantos otros. A menos que los libertarios no sean liberales, tal vez no lo sean, yo no sé tanto, pero entiendo que el liberalismo es primero una cuestión filosófica y después un plan económico o una forma de ver la economía. Es más, de hecho, el liberalismo político es la causa del liberalismo económico. Milei entiendo que debería saber esto, evidentemente no lo sabe. O se olvida que lo sabe si es que está diciendo lo que dice sobre los socialistas. A mí no me gustan los socialistas, pero mucho menos me gusta alguien que pretende convertir a gran parte de la sociedad en mierda. Porque si Milei considera que el kirchnerismo es socialismo, bueno, y entiende entonces que son excrementos humanos, quiere decir que Milei está, digamos, prescindiendo de una importante parte de la sociedad, por lo menos el 30%, que lo votó a Massa. Y a mí no me parece que podamos hacer un país prescindiendo ya de una parte de la población tan importante. El capitalismo, las ideas liberales, al revés de lo que piensa Milei y al revés de lo que piensan muchos, han perdurado en el tiempo porque son inclusivas. A diferencia de lo que pasa con el comunismo, por ejemplo, que excluye, que convierte en excrementos humanos, paradójicamente, al que piensa distinto, el liberalismo, el capitalismo, lo que hacen es incluir gente, aun cuando esa gente piense al revés. Esa es la, digamos, el gran beneficio que tiene el liberalismo. Paradójicamente, Milei, que se dice libertario, tan liberal, parece más un comunista razonando que un liberal. Un liberal nunca desecharía a alguien porque piensa distinto. En todo caso, combatiría sus ideas, buscaría un argumento que sea mejor que el del socialista, pero no lo convertiría en mierda, no lo despersonalizaría. Milei está deshumanizando al adversario, y eso en la Argentina ya lo vimos. Por eso yo no quiero un presidente así. La Argentina no necesita un presidente que deshumanice una parte de la población porque no piensa lo que él piensa. Yo no pienso como un socialista, pero no creo que un socialista sea una mierda humana. Estamos votando un presidente, o sea, queremos un presidente que piense eso. Por eso a mí me parece que antes de discutir si dolarizar es bueno o dolarizar es malo, tenemos que discutir esto. Porque esto es Milei. Milei es este señor. Y es una discusión anterior a la dolarización. Es una discusión anterior a los vouchers. Y no es una discusión meramente de campaña. No es una discusión meramente ideológica. La Argentina no se construyó dejando gente de lado, cosificando personas. Este país no se construyó así. O sea, Milei sería bueno que leyera un poco de historia. No solamente de la Argentina, sino del mundo. El liberalismo es otra cosa. Y ese mantra que recita Milei, ¿no? Que ya, digamos, después de escuchar estas expresiones me parecen palabras vacías, que habla de lo que es el liberalismo. O sea, Milei no es el dueño del liberalismo. Milei para mí no es liberal.
porque una persona que piensa esto no es liberal, está más cercano al totalitarismo que al liberalismo. Hoy vamos a hablar de economía con un amigo de este podcast que es el economista Andrés Borenstein de la consultora Econviews. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, a ver, primera pregunta. Formalmente esta semana se unió Carlos Melconian al equipo de Patricia Bullrich. Si ella llegara a ganar, Melconian sería el ministro de Economía. ¿Qué deberíamos esperar inicialmente de esa gestión? Bueno, mira, si bien no hablé con Carlos ni con nadie del equipo en estos días, me parece bastante claro que lo que vamos a tener es un plan de estabilización que tiene, creo yo, 3 pilares, según entendí por lo que fueron diciendo. Por un lado, un plan fiscal en donde vas a eliminar el déficit en el primer año. Por otro lado, algún nuevo arreglo monetario en donde no conocemos con precisión los detalles, pero la idea sería básicamente que en algún momento del año que viene volvamos a tener un único tipo de cambio. Uh-huh. Y el tercero es un set de reformas estructurales para que vuelva a ser atractivo hacer negocios en la Argentina. Y ahí se habla, ¿no?, de una reforma del Estado, un gran set de desburocratización, reducir las cantidades de trámites, temas laborales, impositivos, de apertura de la economía, etcétera, que creo que tienen que estar en todos los packs de reformas, sea el plan de Carlos o el de cualquier otro economista profesional, tiene que tener, me parece, esas 3 pilares. Cuando Patricia Bullrich habla de una dualidad de monedas, que conviva el dólar y el peso, ¿qué sería? ¿Una suerte de dolarización voluntaria, de equiparar el dólar con el peso? ¿Cómo lo tenemos que entender eso? Mira, de nuevo, no tengo detalles, pero yo, como te digo, como la pienso una cosa más a la uruguaya, en donde vos podés hacer transacciones en dólares y está bien y es legal, uh-huh, donde no existe la ley penal cambiaria, por ejemplo. Entonces hay determinados contratos que vos por ahí no estás cómodo en hacerlos en pesos y los haces en dólares, pero al mismo tiempo se siguen pagando los impuestos en pesos. O sea, no vas a una competencia de monedas que vos sabés quién la va a ganar y que en definitiva eso te lleva a una hiperinflación del peso, sino que tenés una economía donde algunas transacciones se hacen en dólares y se pueden hacer en dólares y es legal que así sea, y entonces eso facilita que algunas cosas no se hagan, que hoy, viste, estamos todos muy trabados porque no sabes en qué moneda hacerlo, cómo estructurar un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tengo los detalles, hay que decir. No. Cuando lo escuchás a Milei hablando de economía, y yo me imagino que vos como economista, cuando escuchás a un colega tuyo que dice voy a hacer tal o cual cosa, haces como una suerte de proyección para ver los efectos y las consecuencias de eso que dice que va a hacer. ¿Vos cómo te imaginas la Argentina? Mira, cuando lo escucho a Milei hablar de economía me pongo muy nervioso porque yo soy profesor de finanzas públicas y esta semana el tipo dijo que no existen fallas de mercado. Y eso, digamos, va en contra de lo que dicen el 100% de los libros. Yo soy, digamos, a mí me encantan los mercados, pero también sabemos que fallan. Decir que no existen fallas de mercado es una barbaridad. Me parece que, bueno, él mismo está como reculando un poco con esta historia de la dolarización, porque la dolarización a mí me parece que es imposible hacerla y esa es la primera restricción. Y después, bueno, yo creo que tampoco es conveniente hacerla, pero eso es más discutible si querés, uh-huh, pero me parece que plantear la dolarización sin dólares es bastante ridículo y por eso me da la impresión de que el teorema de Bagnini empezó a jugar su papel. Porque ahora están diciendo que en 2 años, que en 4 años, que no sé qué? Y yo digo, bueno, muchachos, si hacemos las cosas bien y en 2 años tenemos las cosas bien estables, es bastante al cohete hacer la dolarización, porque es perder grado de libertad en la política cuando, digamos, la dolarización la veo como un recurso de última instancia, ¿no? Dice, bueno, como fue quizás la convertibilidad, que estábamos en una hiper, no teníamos mucho cómo pararla y ahí Caballo sacó de la galera la dolarización, la convertibilidad, pero
si pudiéramos estabilizar la cosa sin tener hiper, para mí sería el mejor de los escenarios, porque no está bueno comerse una hiper. A ver, hay algunos que dicen que ya estamos casi en una hiper. ¿Vos lo ves así? No, digamos, basta comparar los números con los del 89. O sea, en el 89 tuvimos 200% de inflación. Acá la discusión es va a ser 11, va a ser 12, va a ser 13 en agosto y en septiembre. Estamos en otro volumen. No tenemos el mismo nivel de déficit que teníamos en el 89. No tenemos el mismo nivel de emisión monetaria que teníamos en el 89. O sea, yo creo que en el 2023 haya una hiper es para mí bastante difícil. En el 2024 es distinto, porque ahí tenemos que primero entender quién gana las elecciones y qué hace el que gana. Pero me parece bastante poco probable que en los meses que vengan se desate una hiper. A ver, por lo que sabemos, no te pido nada que extraño, pero digo, es muy distinta la visión económica que puede tener el equipo de Bullrich que el que puede tener el equipo de Milei, más allá de la dolarización, que ahora, como vos bien decís, Milei empieza a recular. Mira, en cierta medida no es tan difícil, no es tan diferente, quiero decir, filosóficamente son todos pro mercado y cosas por el estilo, pero hay una diferencia muy grande en dos cosas. Una es la gobernabilidad. No es lo mismo tener gobernadores, tener vínculos con empresarios, tener diputados. Uh-huh. Y la segunda cosa que para mí hace una diferencia brutal es la experiencia. O sea, acordate que digamos, nadie, no solo Milei, sino nadie en el equipo de Milei jamás estuvo en el sector público. Acordate que Milei se equivocó al votar el asunto de la AMIA, o sea, ese nivel de inexperiencia tenemos. Eso no garantiza que si gana Patricia no se pueda equivocar, pero la gente, o mucha de la gente que está cerca de Patricia, es gente que ya gobernó, y si uno se pone fino, dice, bueno, por ahí algunos de los errores que cometió el gobierno de Macri, que tenía un gran equipo con gente muy formada, tanto en el mundo corporativo como en la academia, era que tenían relativamente poca experiencia de gobierno, o la tenían en la ciudad, que claramente no es lo mismo. Bueno, ahora muchos de los que vendrían con Patricia son gente que tuvo experiencia. De nuevo, no es una condición suficiente para que las cosas salgan bien, pero yo diría que hoy es una condición necesaria. El Estado es un animal difícil, no es un bolichito, no es un almacén de barrio, con todo respeto al almacén de barrio. Uh-huh. ¿Cómo ves el país o la economía de acá hasta el 10 de diciembre? Volátil, digamos, no creo que te sorprenda la respuesta, pero no se me ocurre mejor forma de definirla. Va a estar volátil porque la incertidumbre económica le sumamos toda la incertidumbre política, y de nuevo Milei fue el que salió primero en las elecciones, hoy está con un momentum positivo, lo cual hace que sea, no sé cuán probable, pero relativamente probable que gane las elecciones, y Milei genera mucha incertidumbre, o sea, y en ese sentido los partidos tradicionales generan menos incertidumbre. También se habla mucho del Fondo Monetario, ¿no? Y las nuevas metas o esta renegociación que le impuso a Massa el fondo, y que según Massa, en definitiva, le impuso la devaluación que vimos después de las PASO. Tanto el fondo como la Argentina no firman cosas que los dos saben que no van a cumplir, porque digo, ¿es real lo que pide el fondo o lo que dicen que pide el fondo? ¿Es realista? Mira, ahora está claro que no va a cumplir nada la Argentina, y yo creo que en el último tiempo, digamos, estuvo claro. Ahora el fondo en el 2022 hizo un programa que era recontra light, o sea, hicieron un programa que la Argentina claramente podía cumplir, y la Argentina eligió no cumplir, más allá de después de la sequía se le complicó genuinamente. El problema del fondo es que Massa les doró la píldora todo el tiempo, y como tuvieron, si querés, una dosis de ingenuidad nunca vista, porque digamos, acá se aplica el viejo teorema de Lita Carrió, de cómo le vas a creer al PJ, y dentro del PJ cómo le vas a creer a Massa.
¿no? Y lo dijo el presidente Paraguay la otra vez, yo no le compro un auto usado. Bueno, el FMI compró y ahora está viendo, che, si no me entregaste cualquier cosa, le falta una rueda, está abollado, qué sé yo, y bueno, tuvieron una dosis de ingenuidad muy grande. Sí, no, claro que la Argentina no va a cumplir y esta es la discusión. O sea, le dijeron, bueno, voy a devaluar, ok, devaluás y después seguís devaluando con el crawling pay. No, ahora no estanco al tipo de cambio. Pero no vas a hacer un plan Badita, no, quédate tranquilo que no hago nada. Y después, me parece que eso fue un poco lo que pasó. Ahora, Andrés, pero lo que te propone el fondo, que es, bueno, aumentar las tarifas, devaluar, contener jubilaciones y contener los salarios del sector público, ¿no te hace que la economía entre en recesión? La economía está en recesión y eso, la verdad, es que el fondo te tiene que pedir eso, porque vos lo que necesitas para estabilizar la economía es un arreglo fiscal que te haga emitir menos. Entonces, digamos, no queda otra. O sea, el punto es, si no empezamos en el realismo mágico de la política argentina, que es que esta economía puede crecer y puede mejorar gastando más. Y eso simplemente no es posible. Es como, viste, si vos sos un adicto, vos sos alcohólico y te dicen, pero vos vas a salir del alcoholismo tomando whisky. No me parece que sea eso una posibilidad. Ahora, ¿está estudiado cuánto se puede bajar del gasto? Porque, a ver, yo lo escucho a Milei y Milei entra con una motosierra. Y escucho a Massa y prácticamente es poco lo que, o al oficialismo, no tanto a Massa, es poco lo que se puede bajar. ¿Se ha hecho algún estudio de, bueno, acá podés cortar, acá no podés cortar, porque, qué sé yo, gran parte del presupuesto son jubilaciones y pensiones que no las podés tocar? Mira, en los equipos de Juntos por el Cambio están hechos con mucho nivel de detalle esos trabajos. Me parece que en el caso de Milei no tanto. El gobierno dijo, no sé si creerlo o no, que quisiera hacer un presupuesto 2024 con superávit primario, pero donde conozco un poco más, en Juntos está hecho ese laburo, y obviamente cuando digo está hecho ese laburo, está estudiado, no quiere decir que implementarlo sea fácil, y ahí vuelvo con el punto de decir, bueno, si yo tengo que implementar un ajuste fiscal importante, necesario, sería imprescindible para que la Argentina estabilice y vuelva a crecer, yo voy a necesitar músculo político, porque el que te piense la economía aislada de la cuestión política no entiende nada. El político que quiere tocar la economía sin entender las variables técnicas no entiende nada. Vos necesitas la conjunción de conocimiento técnico con espalda política. Si te falta una, sos boleta. ¿Podés bajar las retenciones en este escenario? O, digamos, o tenés que ir haciéndolo en forma gradual, como hablabas del cepo hace un rato. Yo creo que hay que hacerlo en forma gradual, porque si vos tenés que bajar, o sea, a ver, Massa te va a dejar 2,5 puntos de déficit, te va a dejar un punto más escondido, o sea, vas a tener que bajar 3,5 puntos de gastos, si querés. Si vos además bajás impuestos, vas a tener que bajar 5, ¿entendés? Entonces yo, si tuviera que elegir, te diría, hay que bajar las retenciones de mediano plazo, pero quizás en el 2024 no hay que hacerlo. Obviamente el sector agro tiene que saber que va a tener un tipo de cambio más competitivo, que no va a tener brecha, o si queda una brecha, va a ser una brecha que no se parece en nada al 100%, 110, 120 que tenemos hoy. Entonces las condiciones para el sector agro van a mejorar, quizás no todo lo que el agro quisiera que mejore en el 2024, pero sí, claramente es un impuesto distorsivo, que si uno quiere que el campo deje de producir 130 millones de toneladas para producir unos 180 o 200 millones de acá a unos años, tiene que hacer una serie de cosas, una de las cuales es ir bajando y ojalá eliminando retenciones de acá a unos años. Bueno, sacaste un libro que se llama Puede fallar. Efectivamente, sacamos con Gaby Llorens un libro que básicamente lo que mira son la comunicación de la política económica en estos 40 años de democracia. O sea, empezamos con Greenspan y terminamos con Massa. Y fuimos entrevistando, no a todos, pero a muchos de los ministros de Economía, a periodistas económicos, a voceros, a dueños de medios,
vimos cómo fue cambiando esa comunicación, y sobre todo nos hacemos la pregunta de por qué es tan difícil para el ministro de Economía de turno salir de la discusión del próximo mes. Parece que como que si no vendés prosperidad inmediata, no tenés chance, ¿no? Entonces, esta discusión con la sociedad de decir, bueno, muchachos, tenemos que hacer estos deberes, y si hacemos estos deberes no vamos a sacar un 10, o que sería volver a crecer, fue una discusión muy difícil, por lo menos a lo largo de estos 40 años, y eso es lo que tratamos de plasmar en el libro, contando también alguna anécdota, tratando de hacerlo. Ya no es un libro que no es un libro de economía, no es un libro técnico, digamos, es un libro más de historia, de anécdotas, A ver, entretenido para hacerlo y entretenido de leerlo. En el fondo, es que siempre gastamos más. Sería, independientemente de los ministros, los voceros, y los dueños de los medios. Bueno, sí, claramente esa es una de las cosas que han pasado. Yo no diría que sea la única, pero claramente al Estado, a los ministros, que en general han sido formados técnicamente bien y entienden la restricción presupuestaria, les ha costado vender ese concepto que uno aprende en Economía 1, que es la restricción presupuestaria, que al final del día, si gastás más de lo que te entra, vas a tener una deuda, y que si vas a acumular deuda la vas a tener que pagar en el futuro, y entonces vas a tener que hacer esfuerzos en el futuro, o la vas a financiar con emisión monetaria y la vas a pagar con el impuesto inflacionario. Para muchos fue más fácil vender el impuesto inflacionario, porque no tenés que ir al Congreso a pasar una ley que diga que vas a cobrar impuesto inflacionario. Pero bueno, en la mitad, viste, también cambió mucho, y es parte de la historia. En una época había que ir a la tele a contarlo, y si no ibas a la tele no existías. Bueno, ahora está todo el mundo de las redes sociales, así que es un mundo que ha cambiado mucho. Apareció el relato kirchnerista, apareció Menem y la tinelización de la información. Ahora, perdóname, Andrés, ahí Cavallo marca un antes y un después en la comunicación económica, ¿no? Cavallo fue claramente uno de los mejores, y Cavallo mismo nos dijo cuando lo entrevistamos para el libro: yo tuve mucha suerte porque, dice, la comunicación es sumamente importante, pero tenía mucha suerte porque Menem era muy bueno comunicando, era mejor que yo, entonces yo se lo explicaba a Menem y Menem lo llevaba a la sociedad muy bien. Es una de las cosas que nos dijo Cavallo. Y la segunda cosa interesante de Cavallo, o dos cosas más interesantes de Cavallo: los periodistas económicos nos dijeron, Cavallo nos explicaba, se tomaba el tiempo para explicarlo, pensando en periodistas que no tenían necesariamente el background técnico, y Cavallo no lo veía eso como, tengo que juntarme con los periodistas, sino que entendía que era parte de su laburo explicarle a los periodistas qué es lo que estaba haciendo. Y después, como anécdota, algunos de los voceros de Cavallo nos decía, cuando Cavallo tenía que ir a la tele a la noche, el tipo cortaba un rato antes en el ministerio, se iba a su casa, por ahí se pegaba una mini siesta, se tomaba una ducha, y llegaba a la tele fresco para poder pensar bien y decir bien y transmitir bien lo que él quería transmitir. Y eso también, digamos, te da la pauta de que la comunicación era parte de su portafolio de laburo, digamos, ¿no? En su momento era una especie de rockstar Cavallo, cuando estaba el auge de la convertibilidad, era una cosa impresionante. Era un rockstar, pero también hay que decir, digamos, en favor de los demás, que comunicar estabilidad es más fácil. Cuando vos estás comunicando crisis, como que no hay tampoco una receta, porque la otra cosa que hay que decir es que cuando la economía anda mal, la comunicación no te salva. O sea, digamos, yo creo que un ministro que comunica bien es un gran activo, pero si la inflación explota, con la comunicación no vas a ningún lado. A ver, claramente el Cavallo que estamos hablando no es el Cavallo de la Rúa. Inclusive comunicando. Pero, o sea, claramente el Cavallo de la convertibilidad, del principio de la convertibilidad era mucho más interesante, además había muchas más cosas para comunicar. El Cavallo de la Rúa era un Cavallo más defensivo, pero vos fijate que igual Cavallo hizo un cambio, que después no funcionó, por esto que te digo, al final no le funcionó la economía, pero las primeras semanas de Cavallo, el entusiasmo de Cavallo, la hiperactividad de Cavallo y cómo se comunicaba, llevó a que haya un mini veranito en eso que igual no funcionaba, pero por un mes hubo como un especismo de expectativas que parecía que Cavallo la iba a sacar, y eso es básicamente el aura que tenía Cavallo. Después, bueno, viste, la realidad te llevó puesto. Está bien, sí, no estamos hablando específicamente de economía acá, por supuesto. Bueno, muchísima suerte con el libro, muchas gracias por la entrevista, un fuerte abrazo. Gracias a vos.
Hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Para aquellos que escuchan el podcast a través de Spotify, ahora pueden dejarnos mensajes. Allí hay como una pestañita donde pueden contar qué les pareció el episodio, si les gustó o no les gustó. Así que, bueno, me encanta. Estamos recibiendo varios mensajes a través de esa pestaña y está bueno porque a mí me ayudan a tener una idea de cómo ustedes están recibiendo lo que estamos haciendo. Bueno, recomendación, miniserie de 6 capítulos en Netflix. Se llama Medicina Letal. El título original en inglés es Painkiller, que me parece que es un título mucho más ajustado a la realidad. Esta miniserie trata sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos, que es un problema enorme que tienen. Los opioides, y en específico esta miniserie, tratan sobre la comercialización de la oxicodona, que es un medicamento 1000 veces más potente que la morfina. La serie no es totalmente real, tiene, digamos, algunas partes que son reales y otras partes que son ficticias. Está basada en un libro que se llama Painkiller del año 2003 de un señor que se llama Barry Meyer, que en el 2018 se publicó una edición actualizada, y de un artículo que apareció publicado en el New Yorker del año 2017 que se titula La familia que construyó un imperio del dolor. En esto, digamos, sobre estos dos artículos es que está basada esta miniserie, que es muy interesante cómo aborda el tema, porque si bien es un drama, la forma de abordarlo no es totalmente dramática. Tiene hasta ribetes cómicos y humorísticos, pero me parece también que es una interpelación al propio capitalismo, ¿no? Si es lícito, si es ético comercializar cualquier cosa porque el mercado lo pide. En el fondo, me parece que esa es la discusión. La miniserie está protagonizada por Matthew Broderick, que hace del responsable, del presidente de la compañía farmacéutica Purdue Pharma, que es la que comercializa la oxicodona. Me parece muy interesante. En la Argentina, estuve averiguando, se vende este tipo de medicamentos, pero que es muy complicado, pocos médicos lo pueden recetar, es para casos terminales de cáncer o de enfermedades muy pero muy dolorosas. Así que Painkiller, Medicina Letal, está en Netflix, la encontrás ahí. Mi nombre es Martín Pitón, gracias por llegar hasta acá, lo cual debe ser un milagro, pero bueno, si llegaste hasta acá, suscríbete, estamos en las principales plataformas de podcast. Nos reencontramos la semana que viene. Chau y gracias.